El suelo tembló como si la tierra misma quisiera sacudirse la piel de concreto que la cubría. En cuestión de segundos, la Ciudad de México se convirtió en un escenario de polvo, gritos y caos. El rugido de los edificios al desplomarse competía con el chillido interminable de las alarmas sísmicas y las sirenas que, desesperadas, trataban de abrirse paso entre el tráfico colapsado. La colonia Roma, la Doctores, el centro, barrios enteros parecían desmoronarse ante los ojos incrédulos de quienes corrían sin rumbo, cubiertos de polvo gris, con la mirada perdida en la tragedia. Entre el humo y los escombros había hombres y mujeres que no huían, sino que se adentraban en el corazón del desastre, rescatistas que conocían el valor de cada segundo, de cada ladrillo removido. Entre ellos estaba Jorge Ramírez, un hombre de 34 años, rostro curtido por el sol y la fatiga, con los músculos tensos y la mirada fija. No era un héroe de capa ni un soldado blindado. Era un rescatista, alguien que había aprendido a escuchar los murmullos de la vida escondida bajo toneladas de ruinas. «Jorge, de este lado», gritó una mujer mientras señalaba la calle semidestruida donde un poste de luz chisporroteaba peligrosamente. Él giró la cabeza y asintió, corriendo con determinación. El sudor ya se mezclaba con el polvo, pegándose en su piel, y aunque sus piernas le pesaban, no se detenía. Había visto demasiadas veces lo que significaba perder minutos preciosos. Antes de seguir con esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas narraciones, donde descubrirás más historias de valentía, fe y esperanza. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo relatos como este. Jorge no era un extraño al dolor. De niño, había perdido a su padre en el terremoto de 1985, un recuerdo que lo perseguía en sueños y que lo había empujado, años después, a dedicar su vida al rescate. Cada vez que escuchaba un edificio colapsar, volvía a escuchar también el eco de aquel día, el llanto de su madre, la ausencia eterna de su padre. Sin embargo, esa herida abierta lo había forjado en alguien dispuesto a cargar el peso de otros sobre sus hombros. El polvo hacía difícil respirar. Cada inhalación era como tragar ceniza. A su alrededor, los vecinos lloraban buscando a sus familiares, algunos con fotografías en mano, otros escarbando con las uñas entre los restos de concreto. Jorge los observaba con el corazón encogido, pero no podía detenerse. Su función no era llorar, era avanzar, era salvar. Se abrió paso entre un grupo de personas que clamaban por ayuda. Mi hija está allá adentro, por favor, tienen que sacarla», gritaba un hombre con la voz rota. Jorge lo tomó del hombro y le dijo con firmeza, «Vamos a hacer todo lo posible, no está solo». La promesa de esas palabras lo impulsaba, aunque sabía que no siempre se cumplían. Pero en ese momento, lo que las personas necesitaban era un hilo de esperanza, y él estaba dispuesto a convertirse en ese hilo, aunque le costara el alma. El ruido metálico de una estructura al ceder lo obligó a cubrirse la cabeza. Una nube de polvo se levantó como un velo, oscureciendo todo a su alrededor. Durante unos segundos, la confusión fue total. Gritos, tos, ladridos de perros de rescate, el llanto de los niños. Todo se mezclaba en una cacofonía insoportable. Pero Jorge cerró los ojos, respiró profundo y recordó las palabras de su viejo mentor. «La calma salva más que la fuerza. Respira, hijo. Escucha antes de mover». Con esa enseñanza en mente, dio un paso al frente. La noche apenas caía sobre la ciudad, y lo que había comenzado como un día normal se había convertido en una prueba de resistencia y fe. Jorge sabía que aquella jornada lo pondría al límite. Lo que no sabía aún era que en medio de esos escombros, además de cuerpos y vidas por salvar, encontraría algo más profundo, una luz capaz de transformar su propia oscuridad. Con el corazón encendido por la urgencia, Jorge se dispuso a unirse al grupo de brigadistas que ya formaban una cadena humana. Y fue ahí, en ese preciso instante,
cuando su verdadera prueba comenzó. La cadena humana avanzaba con un ritmo firme. Manos que pasaban piedras, varillas, pedazos de tabiques. El aire estaba saturado de polvo, y cada respiración quemaba como si tragaran fuego y arena. Jorge se detuvo un instante para mirar a su alrededor. No estaba solo. Junto a él, como piezas indispensables de un engranaje, se encontraban personas que habían aprendido a confiar en la vida del otro con los ojos cerrados. Ahí estaba Mariana López, la médica voluntaria que no dudaba en arrodillarse entre cascajos para vendar heridas o sostener una mano temblorosa. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza desordenada, el rostro cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos brillaban con una determinación que infundía calma. «Respira despacio. Estás a salvo», repetía a un anciano mientras improvisaba un vendaje con su propia camiseta. Mariana no solo curaba cuerpos, también sostenía almas quebradas. A unos metros, Raúl Hernández, ingeniero estructural, inspeccionaba los restos del edificio con una lámpara portátil. De vez en cuando levantaba la voz, advirtiendo: «No toquen ese muro, está a punto de ceder. Refuercen acá con madera y varillas». Su tono era autoritario, pero en sus palabras no había frialdad, sino la urgencia de alguien que sabía que cada error podía costar la vida de los atrapados y de los propios rescatistas. Y siempre presente, con su andar pausado pero firme, estaba don Felipe, un veterano de más de 60 años, cuya experiencia en desastres anteriores lo había convertido en una especie de brújula moral para todos. Su voz ronca y templada servía de guía en medio del caos. «Hijos, no se desesperen. La prisa sin cabeza es tan peligrosa como la calma excesiva», decía mientras colocaba su casco amarillo marcado por cicatrices de batallas pasadas. El grupo no era perfecto, pero juntos formaban un equipo que respiraba confianza mutua. Jorge sabía que sin ellos, él mismo se quebraría bajo la presión. Con un gesto de la mano indicó: «Mariana, quédate con los heridos en la banqueta. Raúl, necesito que revises la parte trasera, huele a gas por allá. Don Felipe, acompáñame, necesitamos evaluar por dónde empezar a excavar». Los cuatro asintieron sin discutir. Había en esa obediencia algo más que disciplina. Era fe en la capacidad de cada uno. Las calles alrededor parecían otro mundo. Los aromas de tacos y café que solían impregnar la colonia Roma habían sido reemplazados por el penetrante olor a gas, humo y sangre. Los sonidos de la vida cotidiana se habían desvanecido. Solo quedaban sirenas lejanas, ladridos de perros entrenados y el golpe seco de las palas contra el concreto. La ciudad entera parecía contener la respiración. Un grupo de vecinos se acercó cargando garrafones de agua y linternas. «No tenemos mucho, pero aquí está lo que conseguimos», dijo una mujer con los ojos rojos de tanto llorar. Jorge la miró con gratitud. «Gracias, esto nos va a salvar. Cada gota cuenta». Mariana tomó una de las botellas y empezó a repartir tragos pequeños a los heridos, mientras otro voluntario improvisaba camillas con puertas arrancadas. En medio de la tragedia, la solidaridad florecía como un milagro inesperado. Sin embargo, Jorge no podía ignorar el peso invisible que lo apretaba en el pecho. Cada rostro desesperado que se cruzaba con el suyo parecía preguntarle: «¿Vas a poder salvar a los míos?». Y aunque no respondía en voz alta, en su interior repetía una promesa: «Haré todo lo que esté en mis manos». Don Felipe se acercó y le palmeó el hombro. «No cargues todo tú solo, muchacho. Aquí nadie es héroe aislado. Somos un puño, no dedos separados». Jorge respiró hondo, intentando absorber la sabiduría del viejo. La noche avanzaba y las luces de emergencia pintaban todo de tonos rojizos y azules. El cansancio era un enemigo silencioso, pero el equipo sabía que detenerse no era una opción. Sus cuerpos podían estar agotados, pero el alma todavía estaba en pie. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos compartían la misma certeza. Aquello apenas comenzaba. El verdadero desafío
estaba por revelarse entre los escombros aún intocados, donde las voces de los atrapados aguardaban desesperadamente ser escuchadas. La radio de emergencia crepitó con estática hasta que una voz firme rompió el ruido. Edificio colapsado en la colonia Roma, esquina de Álvaro Obregón y Orizaba. Posibles sobrevivientes atrapados. Se requiere brigada inmediata. El corazón de Jorge dio un salto. Sabía que esa zona estaba densamente poblada, con edificios de departamentos antiguos y cafés siempre llenos. Si había un derrumbe ahí, la magnitud de la tragedia sería brutal. Miró a su equipo, y sin necesidad de palabras, todos comprendieron que ese sería su siguiente destino. «Vamos, no podemos perder tiempo», ordenó Raúl, guardando sus planos improvisados en una mochila. «Ya escucharon. Mariana, asegúrate de llevar lo necesario para primeros auxilios», agregó Jorge. «Estoy lista. Aunque lo que traigo no alcanza ni para la mitad de lo que vamos a necesitar», murmuró ella, mientras ajustaba la bolsa en su hombro. Salieron en 2 camionetas destartaladas que un vecino había prestado. El trayecto, que en un día normal tomaría apenas unos minutos, se convirtió en un infierno de obstáculos. Las calles estaban repletas de autos abandonados, postes caídos y multitudes que corrían sin dirección. El rugido de las sirenas llenaba el aire, pero en medio del caos, avanzar era casi imposible. «Tócalo más fuerte, Raúl. Si no oyen la sirena, nunca vamos a pasar», gritó Jorge desde el asiento delantero, mientras el claxon retumbaba sin cesar. Mariana, apretando los dientes, observaba a las familias en las banquetas, abrazadas entre sí, llorando. En sus ojos brillaba una mezcla de compasión y angustia. «Dios mío, esto parece una guerra». El pavimento estaba cuarteado, como si la tierra hubiera querido abrirse en grietas que serpenteaban bajo las ruedas. En un punto, tuvieron que detenerse. Un autobús de pasajeros atravesado bloqueaba la calle. Varias personas forcejeaban intentando moverlo. Jorge bajó sin pensarlo. «Todos juntos, empujen», ordenó. Los vecinos, agotados, se sorprendieron de la fuerza colectiva que surgió al unirse. El autobús cedió lo suficiente para abrir un paso angosto. Entre aplausos y gritos de aliento, las camionetas continuaron avanzando, pero la tensión no cedía. El reloj parecía avanzar más rápido que ellos. Cada minuto perdido significaba menos oxígeno para quienes estaban atrapados. Jorge lo sabía demasiado bien, y esa certeza le quemaba en el pecho. Al llegar a la Roma, la escena fue devastadora. Una nube de polvo cubría la calle como una neblina espesa. El aire olía a gas, concreto y miedo. Las sirenas de ambulancias competían con los gritos desgarradores de quienes buscaban a sus seres queridos. Algunos sostenían carteles improvisados con nombres, otros mostraban fotografías arrugadas. Jorge descendió de la camioneta y lo primero que escuchó fue el llanto de una mujer. «Mi hija está ahí adentro, por favor, no la dejen morir». La mujer se aferraba a una fotografía con manos temblorosas. Él la miró con firmeza y serenidad. «Señora, vamos a hacer todo lo posible. No pierda la esperanza». Raúl ya analizaba el edificio colapsado, caminando alrededor con la lámpara en mano. «El riesgo de réplica es altísimo. Este muro puede caer en cualquier momento. Necesitamos apuntalar antes de excavar. Lo haremos rápido». «No hay tiempo para protocolos extensos», replicó Jorge, aunque por dentro sabía que cada decisión era una apuesta entre la vida y la muerte. Don Felipe, con calma casi solemne, intervino. «Escuchen bien, vamos a trabajar como en cadena, sin distracciones. Aquí nadie se hace el valiente solo. El enemigo no son las piedras, es el tiempo». El equipo comenzó a organizar a los voluntarios presentes. Mariana reunió a un grupo de jóvenes que ofrecían sus manos. «Quiero que formen una línea, pasen agua, vendas, lo que tengan. No importa si son novatos, aquí todos pueden salvar vidas», les dijo con voz segura, que contrastaba con la angustia en su rostro. La colonia Roma, que en otros días rebosaba de música, cafés y paseos tranquilos, se había convertido en un campo de batalla.
El calor del día seguía impregnando el aire, mezclado con la humedad que el sudor arrancaba de cada piel. Y en ese escenario, el deber marcaba cada paso de Jorge y su equipo. Apretó los puños, consciente de que lo peor estaba por venir. Los gritos de auxilio dentro del edificio parecían llamarlo por su nombre, como si cada voz lo reclamara directamente a él. Y mientras daba la señal para iniciar el operativo, supo que esa noche lo enfrentaría todo: la furia de la tierra, la fragilidad de la vida y los límites de su propia fe. El polvo se arremolinaba en el aire como una niebla espesa, dificultando la visión y quemando los pulmones. Jorge avanzaba con paso decidido, entre pedazos de concreto y varillas retorcidas, mientras el ruido metálico de los cascajos bajo sus botas marcaba un ritmo opresivo. El edificio colapsado frente a ellos parecía una montaña informe, un monstruo de piedra que había devorado vidas en su interior. «Todos a sus puestos, con calma pero sin detenerse», gritó don Felipe, levantando su casco para hacerse escuchar. Los vecinos observaban desde la banqueta, con los ojos llenos de lágrimas y la esperanza puesta en esas manos ajenas que se atrevían a entrar donde nadie más podía. Algunos se ofrecieron a ayudar, y pronto una cadena humana se formó, pasando cubetas llenas de escombros como si fueran vasos de agua. Mariana se arrodilló junto a una mujer con la pierna ensangrentada. «No se mueva, señora. Ya voy a detener el sangrado», dijo con voz suave, mientras improvisaba un torniquete. La mujer, sollozando, apenas murmuraba el nombre de su hijo atrapado. Mariana apretó los labios y respondió: «Lo vamos a encontrar, se lo prometo». Raúl caminaba alrededor de la estructura con la lámpara, midiendo cada grieta. «Aquí hay un punto de acceso, pero el riesgo es alto», señaló, mientras tocaba con cuidado un muro inclinado. «No tenemos opción, Raúl. Si hay vida ahí dentro, tenemos que entrar», contestó Jorge, con el ceño fruncido. El silencio se quebró de pronto con un sonido débil, casi imperceptible. 3 golpecitos metálicos que parecían venir de lo profundo. Jorge levantó la mano para pedir silencio absoluto. Todos contuvieron la respiración. De nuevo, los golpecitos, rítmicos, como un código desesperado. «¡Hay alguien vivo!», exclamó un voluntario con los ojos desorbitados. El corazón de Jorge latió con fuerza. Corrió hacia el punto señalado y apoyó la oreja contra un pedazo de concreto. «Si me escuchas, da un golpe más fuerte», gritó. Y entonces, un nuevo golpe respondió desde el interior. El murmullo de la multitud se transformó en un suspiro colectivo de esperanza. «Es una niña, estoy seguro», dijo Jorge, recordando que muchas veces los niños golpeaban así, con insistencia y ritmo. «Vamos a abrir un paso». Con palas, marros y manos desnudas, comenzaron a remover pedazos de tabique. El sudor resbalaba por las sienes, el polvo se metía en los ojos, y cada movimiento parecía insuficiente ante la urgencia. Don Felipe organizaba la cadena de relevo. 5 minutos cada uno, que nadie se agote de golpe. Esto va para largo. Los gritos de la multitud alentaban. Algunos rezaban en voz alta, otros cantaban fragmentos de oraciones, como si la fe pudiera empujar los escombros más rápido. Mariana, mientras atendía heridos, levantaba la mirada de vez en cuando hacia Jorge, admirando la obstinación que lo mantenía firme, incluso cuando sus manos sangraban. De repente, un hueco se abrió lo suficiente para dejar pasar un rayo de luz. Jorge se inclinó y gritó: «Estamos aquí. Resiste, pequeña, ya vamos por ti». Del otro lado se escuchó un gemido infantil que heló la piel de todos. Era la confirmación. No trabajaban a ciegas. Había una vida esperándolos. «Necesitamos cuerdas y cuidado extremo. No podemos arriesgar a que todo se venga abajo», advirtió Raúl, colocando refuerzos improvisados con maderas y fierros. Jorge no apartaba la vista del hueco. Su respiración era agitada, pero su corazón estaba encendido. Sabía que aquella niña representaba más que un rescate. Era la chispa que podía mantener viva la esperanza de todos los que observaban, la prueba de que aún había vida en medio del horror. Los voluntarios pasaban cubetas,
Los rescatistas se turnaban para excavar, y cada movimiento era seguido por decenas de ojos ansiosos en la calle. La colonia entera contenía el aliento, y justo en ese momento, cuando la pequeña voz volvió a sonar débil detrás de la muralla de piedra, Jorge juró en silencio que haría lo imposible para sacarla de ahí. El hueco abierto en los escombros dejaba escapar un aire enrarecido, cargado de polvo y humedad. Jorge se arrodilló con rapidez y con ayuda de una linterna trató de ver en la penumbra. Allí, en el fondo del pasillo improvisado entre los bloques caídos, distinguió una figura pequeña, una niña de no más de 8 años, cubierta de polvo, con los ojos abiertos como platos y las manos extendidas hacia él. «Ya casi llegamos, pequeña. Aguanta un poco más», le dijo con voz firme pero dulce, buscando transmitir calma. Mariana, que se había acercado con vendas y agua, murmuró: «No tardes, Jorge, parece muy débil». Él asintió, sintiendo cómo la presión le martillaba en las sienes. Con cuidado, se arrastró por el hueco, moviendo escombros con las manos, aunque cada roce le desgarraba la piel. Llegó hasta la niña y la sostuvo con delicadeza. «Vas a salir conmigo, ¿me oyes? Cierra los ojos y confía». El pasillo era estrecho, y cada movimiento parecía despertar la amenaza de un nuevo derrumbe. Raúl desde afuera gritaba: «Despacio, no jales fuerte, si se mueve esa viga nos caemos todos». Jorge respiró hondo. «Tranquilos, la tengo», respondió, aunque por dentro sentía un nudo de miedo. Finalmente, con un último esfuerzo, emergió del hueco sosteniendo a la niña en brazos. La multitud estalló en gritos de alivio y aplausos. La madre de la pequeña se lanzó hacia ella, abrazándola con fuerza mientras lloraba sin control. «Gracias, gracias, Dios mío, gracias», repetía una y otra vez besando la frente de su hija. Mariana atendió de inmediato a la niña, revisando su respiración y su pulso. «Está débil, pero estable. Va a sobrevivir», dijo con una sonrisa cansada. Los voluntarios se abrazaban entre sí, algunos lloraban de emoción. En medio de tanta oscuridad, ese rescate se sentía como un rayo de esperanza. Jorge, sin embargo, permanecía en silencio, observando la escena con el ceño fruncido. Don Felipe lo notó y se le acercó despacio. «¿Qué pasa, hijo? Sacaste a la niña, diste vida a esa familia. Eso debería alegrarte». Jorge tragó saliva. «Sí, pero... ¿y los demás? ¿Cuántos están todavía ahí dentro, sin poder salir? Por cada uno que rescatamos hay 10 que quizá no lleguemos a tiempo». Don Felipe suspiró. «Así es este camino. Somos manos humanas, no milagros. Hacemos lo que podemos y eso ya es mucho». Jorge bajó la mirada. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de cansancio y culpa. Recordaba a su padre, atrapado en el 85, y cómo nadie había llegado a tiempo. Esa herida lo hacía luchar más fuerte, pero también lo castigaba con cada vida que no lograba salvar. Mariana, acercándose con suavidad, intervino. «Jorge, no puedes cargar todo en tus hombros. Lo que hiciste hoy vale oro para esa madre y para esta niña. Eso también cuenta». Él levantó la vista hacia ella, y por un momento el brillo de sus ojos logró calmar el tormento que lo consumía. Pero la calma duró poco. Desde dentro del edificio, un grito desesperado volvió a escucharse. Una voz masculina pedía ayuda entre sollozos. La multitud enmudeció al instante, y todos giraron hacia los escombros. El silencio se rompió con el eco de la súplica. Jorge sintió cómo el deber volvía a llamarlo, arrastrándolo a enfrentar la misma batalla una y otra vez. Apoyó una rodilla en el suelo, cerró los puños y murmuró para sí: «No hay descanso, no mientras alguien siga vivo ahí dentro». Don Felipe lo escuchó y asintió con gravedad. «Entonces prepárate, muchacho, porque la noche apenas comienza». El eco de esas palabras resonó en la mente de Jorge mientras se levantaba. Había salvado una vida, sí, pero también había abierto la puerta a nuevas dudas, y sabía que, a partir de ese momento, cada paso sería más pesado, cada decisión más difícil. La emoción del rescate de la niña aún vibraba en el aire
cuando una réplica estremeció la colonia Roma con un rugido sordo. El suelo tembló bajo los pies de los rescatistas. Las lámparas colgadas en improvisados soportes se sacudieron violentamente y un crujido espantoso salió del corazón del edificio colapsado. «¡Todos atrás!», gritó Raúl, levantando los brazos. Pero la advertencia llegó tarde. Con un estrépito ensordecedor, una parte del techo interior cedió y toneladas de escombros se desplomaron sobre el pasillo donde trabajaban. Jorge apenas alcanzó a empujar a un voluntario hacia un costado cuando la nube de polvo los envolvió a todos. El impacto lo lanzó contra el suelo. Su casco chocó contra una viga y un zumbido agudo se apoderó de sus oídos. A tientas, trató de ponerse de pie, pero descubrió que el pasillo ahora estaba bloqueado. El aire era casi irrespirable, saturado de polvo fino que raspaba la garganta. La oscuridad se cerraba como una mordaza. «¿Hay alguien vivo?», gritó con todas sus fuerzas, aunque su voz sonaba apagada bajo la montaña de concreto. Un quejido respondió a pocos metros. Era uno de los voluntarios atrapados junto a él. «Aquí, estoy atrapado bajo una viga, no puedo mover la pierna». Jorge gateó hacia el sonido, palpando con las manos ensangrentadas hasta encontrarlo. El muchacho, apenas 20 años, respiraba con dificultad. «Tranquilo, no te voy a dejar», murmuró Jorge, aunque ni siquiera él estaba seguro de cómo salirían de allí. Otro voluntario tosía con violencia, más cerca de la entrada bloqueada. «No veo nada. Nos vamos a morir aquí dentro», gritó con desesperación. El pánico se extendía como un incendio invisible. Jorge intentó controlarlo, pero la oscuridad lo golpeaba también. El espacio reducido, el aire denso, los recuerdos, todo se mezclaba. En un instante, fue niño otra vez en 1985, encerrado con su madre bajo los escombros de su antigua casa. Recordó el olor a gas, los gritos que se apagaban uno a uno, y la voz de su madre susurrando que su padre no había salido con vida. El corazón le latía tan rápido que le dolía. El sudor frío empapaba su frente. Intentó respirar hondo, pero el polvo le quemó la garganta y lo hizo toser con violencia. El zumbido en los oídos se intensificó. Sus manos temblaban. «No puedo hacerlo otra vez», murmuró en voz baja, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. El joven atrapado lo miró con ojos desorbitados llenos de miedo. «No nos deje, por favor. Usted es el rescatista, usted sabe qué hacer». Esas palabras fueron un cuchillo en su pecho. El peso de la responsabilidad lo aplastaba más que los mismos escombros. ¿Qué pasaba si no lograba sacarlos? ¿Qué pasaba si todos morían ahí por confiar en él? Don Felipe gritaba desde afuera, su voz amortiguada por la barrera de piedras. «Jorge, responde». «¿Siguen ahí dentro?». Él quiso contestar, pero la voz no le salía. Sentía que la garganta estaba cerrada, como si algo invisible lo asfixiara. Los temblores en sus manos eran imparables. El mundo se redujo a un túnel oscuro y opresivo. El otro voluntario comenzó a sollozar, repitiendo: «No quiero morir, no quiero morir». Jorge cerró los ojos. El ruido del colapso aún retumbaba en su mente. La desesperanza lo envolvía como una sombra. Era el pánico, el mismo que había guardado tantos años, el que ahora lo dejaba paralizado. Trató de hablar, pero solo salió un murmullo entrecortado. Tal vez no salgamos». Y en ese instante, el silencio se volvió más pesado que el propio concreto. El rescatista, que siempre había sido ejemplo de fortaleza, se encontraba de rodillas, atrapado no solo en los escombros, sino en su propia oscuridad interior. La respiración de Jorge se volvió errática. Cada intento de llenar sus pulmones se encontraba con el polvo espeso que lo quemaba por dentro. El eco de los sollozos de los voluntarios atrapados lo alcanzaba como martillazos, pero lo que más lo desgarraba era el rugido interno de su propia memoria. Cerró los ojos y de inmediato regresó a aquella tarde de 1985. Tenía apenas 4 años. Recordó el sonido de los cristales rompiéndose, el rugido de la tierra abriéndose bajo sus pies y el abrazo desesperado de su madre mientras los muros de su casa caían.
Recordó la voz apagada de los vecinos gritando el nombre de su padre y el silencio sepulcral que siguió. Jamás lo volvieron a ver con vida. Ese recuerdo lo golpeó como una ola helada. Sentía el mismo encierro, el mismo aire envenenado, el mismo miedo a morir bajo toneladas de piedra. Las lágrimas se mezclaron con el polvo en su rostro, pero no las apartó. «No puedo», murmuró entre dientes, con el temblor en la voz. «Esto me supera». El joven atrapado bajo la viga lo miraba con los ojos llenos de súplica. «Usted no puede rendirse, señor. Si se rinde, yo estoy perdido». La voz del muchacho era un clavo ardiendo en la conciencia de Jorge. Quiso responder con firmeza, pero lo único que logró fue bajar la cabeza. «Siempre pensé que era fuerte, que podía con todo. Pero aquí, en esta oscuridad, no soy diferente a un niño asustado», dijo, con un nudo en la garganta. El otro voluntario tosiendo murmuró: «Usted es rescatista. Nosotros solo somos vecinos. ¿Quién más va a sacarnos si no lo hace usted?». Las palabras lo aplastaban aún más. El silencio posterior se volvió insoportable. El zumbido en sus oídos regresó, amplificado. Sentía como si el mundo lo empujara hacia un abismo interno. No escuchaba ya los gritos afuera ni la voz de don Felipe tratando de tranquilizarlo desde la distancia. Solo escuchaba su propia condena. «No llegaste a tiempo para tu padre. ¿Qué te hace pensar que ahora será distinto?». Esa voz interna, cruel y despiadada, lo perforaba. «No eres un héroe, solo un hombre que llega tarde». Se llevó las manos a la cabeza, desesperado. La oscuridad no solo estaba afuera, lo estaba devorando por dentro. Cada segundo era un peso más sobre su pecho. Sentía que las paredes se cerraban, que la viga sobre su espalda se hacía más pesada, aunque no lo tocara. El polvo caía lentamente del techo como arena de un reloj, recordándole que el tiempo se agotaba. El joven atrapado apretaba los dientes para no gritar de dolor, pero el sudor en su frente y su respiración entrecortada mostraban lo cerca que estaba del límite. Jorge lo sabía, pero estaba inmóvil. Su mente era un campo de batalla donde los recuerdos de la infancia, el dolor de las pérdidas pasadas y la impotencia del presente se mezclaban en una espiral que lo arrastraba hacia abajo. «Ay, si mueren por mi culpa», pensó en silencio, «y si esta vez tampoco soy suficiente». Sus manos, curtidas por años de rescates, parecían inútiles. El corazón le martillaba en el pecho y su fe en sí mismo se desmoronaba junto con los muros. Era como si la tierra no solo hubiera roto la ciudad, sino también su espíritu. El joven volvió a hablar casi en un susurro. «Por favor, no se deje vencer, no nos deje aquí». Pero Jorge apenas lo escuchó. La oscuridad se había vuelto más fuerte que las voces a su alrededor. Era prisionero de su miedo, de su dolor no sanado, de la herida abierta que había cargado toda la vida. Y en esa penumbra, hundido en su propia desesperanza, Jorge sintió que estaba a punto de perder la batalla más peligrosa de todas, la que se libra dentro del alma. El silencio opresivo era roto apenas por los quejidos del joven atrapado y la tos seca del otro voluntario. Jorge, con la frente apoyada en una viga, sentía que la oscuridad le devoraba poco a poco. Sus pensamientos eran una avalancha. Imágenes de su padre, de cuerpos bajo ruinas, de la niña que apenas habían salvado y de todos los que quizá nunca llegarían a rescatar. El aire se espesaba como si el tiempo mismo quisiera sofocarlos. De repente, una voz suave emergió en medio de ese caos. No era un grito de desesperación, sino un murmullo tembloroso, casi tímido. «Padre nuestro que estás en los cielos». Jorge alzó la cabeza. Era el joven voluntario atrapado bajo la viga. Con los ojos cerrados y las manos temblando, repetía la oración que seguramente había aprendido de niño. Sus palabras eran torpes, entrecortadas por la tos, pero cada sílaba parecía abrir un pequeño resquicio en la oscuridad. El otro voluntario con la voz ronca lo interrumpió. «¿De qué sirve rezar aquí? Nadie nos escucha». El primero insistió, con lágrimas en los ojos. «Sí sirve. Si no podemos hacer nada más, al menos podemos pedir que Él no nos abandone». Jorge escuchaba en silencio.
Nunca había sido un hombre de rezos constantes. Conocía las oraciones, sí, pero desde la muerte de su padre se había convencido de que Dios estaba demasiado lejos de él. Sin embargo, en ese instante, las palabras del joven resonaron en su pecho como un eco extraño, como si vinieran de un lugar que había cerrado hace mucho tiempo. Fuera de los escombros, se escuchaban los gritos de Mariana y don Felipe intentando tranquilizar a la multitud, pidiendo silencio, rogando calma. Todo llegaba amortiguado, lejano, como si ellos estuvieran bajo el agua. Dentro, la oración se volvía más fuerte. «Santificado sea tu nombre», repetía el muchacho, aferrado a cada palabra como si fueran cuerdas invisibles que lo mantenían con vida. Jorge tragó saliva. Su corazón latía con violencia. ¿Y si de verdad no estaban solos? ¿Y si la fe de ese joven era la chispa que a él le faltaba? Sin darse cuenta, sus labios comenzaron a moverse. Al principio, apenas un murmullo. «Venga a nosotros tu reino», dijo casi sin voz. El joven abrió los ojos y lo miró sorprendido, con una chispa de alivio en medio del terror. «Usted también, señor, rece conmigo». El otro voluntario dudó, pero al verlos terminó uniendo su voz ronca al murmullo. Y así, 3 hombres atrapados bajo toneladas de concreto comenzaron a orar juntos, sus voces temblorosas elevándose como un hilo frágil en medio de la penumbra. Jorge sintió algo extraño. Con cada palabra, la opresión en su pecho disminuía un poco. El temblor en sus manos se hacía menos intenso. No era que el miedo desapareciera, pero sí dejaba de ser dueño absoluto de su cuerpo. «Danos hoy nuestro pan de cada día». Por primera vez en años, esas palabras tuvieron un sentido diferente. No pedían pan, pedían aire. No pedían riqueza, pedían un minuto más de vida. Y Jorge, al repetirlas, sintió que se aferraba no solo a la esperanza de salir, sino a algo mucho más grande que él mismo. El polvo seguía cayendo, el aire era aún espeso, el dolor de los atrapados no había desaparecido. Pero un nuevo silencio surgió tras la oración, un silencio distinto. Ya no era el vacío opresivo de antes, sino una calma frágil que les permitía resistir un poco más. Jorge, con la voz apenas audible, concluyó: «Líbranos de todo mal». Y al pronunciarlo, se sorprendió de sí mismo. Había pasado años sin permitir que esas palabras salieran de su boca, y ahora brotaban con una sinceridad que lo estremecía. El joven voluntario sonrió débilmente, a pesar del dolor que lo retenía. «¿Ve? No estamos solos. Él siempre escucha». Jorge no respondió de inmediato. Miraba la oscuridad con otros ojos, como si en ella hubiera surgido un tenue resplandor que lo mantenía de pie. Por primera vez desde el colapso, sintió que tal vez, solo tal vez, aún había una salida. El aire dentro del pasillo derrumbado seguía siendo pesado, pero después de la oración un silencio extraño se apoderó de Jorge. No era el silencio de la muerte ni el de la desesperanza. Era uno diferente, casi sereno. Cerró los ojos un instante, intentando recuperar fuerza, y en medio de la penumbra interior comenzó a percibir algo insólito. Primero fue un destello, leve como la chispa de una luciérnaga. Parpadeó creyendo que era producto del cansancio o de la falta de oxígeno, pero la chispa creció. En la oscuridad, un haz de luz se abrió paso como si hubiera atravesado toneladas de concreto, iluminando apenas el polvo suspendido. Jorge tragó saliva. Su respiración se hizo más lenta. Los otros 2 voluntarios lo observaban confundidos, pero él parecía absorto en algo que solo él podía ver. De pronto, en ese resplandor, una silueta se delineó. Era la figura de un hombre, majestuosa y humilde al mismo tiempo, caminando hacia él con los brazos extendidos. El polvo parecía retroceder a su alrededor y la calma inundaba el aire. «¿Papá?», susurró Jorge, con la voz quebrada. Pero no era su padre. Lo comprendió al instante. La figura tenía un brillo que ninguna mirada humana podía sostener demasiado tiempo sin estremecerse. Y sin embargo no daba miedo. Era paz pura,
Jesucristo estaba frente a él. El rescatista cayó de rodillas, incapaz de articular palabra. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. La visión no necesitaba explicaciones. Era como si toda la angustia acumulada en su vida se disolviera en un solo instante de encuentro. La figura extendió una mano hacia él. La voz que escuchó no fue un sonido que golpeara sus oídos, sino un eco dentro de su propio corazón. «No estás solo. Nunca lo estuviste». Jorge sollozó, cubriéndose el rostro. «He fallado. No llegué a tiempo para mi padre y temo no llegar a tiempo para los demás». La respuesta fue firme pero llena de ternura. «Tu misión no es cargar con el pasado, sino sostener el presente. Cada vida que tocas, cada mano que levantas es suficiente. Yo camino contigo». El brillo lo envolvía más y más. Jorge sintió un calor recorrer su cuerpo, como si cada herida invisible de su alma se cerrara de golpe. La oscuridad del pasillo no había cambiado, pero dentro de él algo se había encendido. «¿Y si no logro sacarlos?», preguntó con desesperación. «Entonces habrás dado todo de ti». «Eso basta. La victoria no siempre está en tus manos, pero la fe siempre lo está». Las palabras golpearon el corazón de Jorge como martillazos de verdad. Una calma nueva se instaló en su pecho. Ya no era el niño asustado de 1985, ni el hombre agobiado por la culpa. Era un rescatista que entendía que no peleaba solo. Los dos voluntarios lo miraban intrigados. Para ellos Jorge parecía diferente. Su postura, su respiración, incluso su mirada habían cambiado. Uno de ellos preguntó en voz baja: «¿Qué está viendo, señor?». Jorge sonrió con los ojos aún húmedos. «La luz. Y esa luz me dice que vamos a salir». El joven atrapado bajo la viga frunció el ceño, incrédulo. «¿De verdad lo cree?». «No solo lo creo. Lo sé», respondió Jorge, con una certeza que no había sentido en toda su vida. La figura luminosa se desvaneció poco a poco, dejando solo el resplandor tenue en la memoria de Jorge. Pero él ya no necesitaba verla. La llevaba dentro. Se levantó con decisión, apoyando las manos firmemente en los escombros. La angustia no había desaparecido, pero ahora estaba acompañada de algo mucho más fuerte que el miedo, la convicción de que no estaba abandonado. En medio del derrumbe, un nuevo espíritu nacía en él, y con esa fuerza renovada, supo que el siguiente movimiento marcaría la diferencia entre rendirse o luchar hasta el final. El resplandor interior seguía vivo en Jorge, como una llama que no se apagaba a pesar del polvo y la asfixia. Respiró hondo, y por primera vez desde que el techo había cedido, sus pulmones parecieron llenarse de aire limpio. Miró a los dos voluntarios atrapados con él. Uno seguía gimiendo bajo la viga, el otro temblaba de miedo, pero en sus ojos brillaba un atisbo de esperanza al verlo tan sereno. «Escúchenme bien», dijo Jorge con una firmeza que no había tenido minutos antes. «Vamos a salir de aquí, juntos. No importa lo pesado que esté, no importa lo oscuro que parezca, lo haremos». El voluntario herido lo miró con desconfianza. «No puedo mover la pierna, ya no siento nada». Jorge se inclinó hacia él, le tomó la mano con fuerza y respondió: «Entonces seré tus piernas. Pero necesito que me ayudes a mantener la calma. ¿Puedes hacerlo?». El joven dudó, luego asintió con lágrimas en los ojos. El otro, todavía con miedo, murmuró: «¿Y si vuelve a temblar?». «Entonces resistiremos. Ya sobrevivimos al primero y sobreviviremos a lo que venga», contestó Jorge, seguro como si sus palabras fueran un escudo invisible. Con esfuerzo, comenzó a mover piedras y bloques de concreto que lo separaban de un pasillo estrecho. El dolor en sus manos era insoportable, pero no se detuvo. Cada fragmento que levantaba parecía más liviano que antes, como si una fuerza mayor lo sostuviera desde dentro. Fuera, la voz de don Felipe retumbaba entre los ruidos. «Jorge, ¿sigues ahí? Hazme una señal». Jorge levantó una varilla metálica y golpeó 3 veces contra una viga. El eco se escuchó al exterior. Un murmullo de alivio recorrió a la multitud.
«Está vivo. Lo escuchamos», gritó Mariana, con lágrimas en los ojos. El sonido le devolvió a Jorge más energía. Se giró hacia los atrapados y sonrió. «Ven, no estamos solos. Nos esperan afuera». Con ayuda del voluntario sano, improvisaron un apoyo para levantar apenas la viga que aprisionaba al herido. Jorge usó todas sus fuerzas, gruñendo mientras los músculos de sus brazos se tensaban al límite. Finalmente, lograron moverla lo suficiente para liberarlo. El muchacho gritó de dolor, pero al mismo tiempo soltó un gemido de alivio. «Aguanta, hermano, ya casi estás libre», le dijo Jorge, acomodándolo sobre su hombro. Se arrastraron lentamente por el pasillo improvisado. Cada metro era una batalla. Las piedras se desmoronaban, el aire escaseaba y la oscuridad parecía interminable. Pero Jorge ya no veía solo sombras. En su mente, aquella luz que había encontrado lo guiaba, como si marcara el camino invisible hacia la salida. Cuando por fin alcanzaron un hueco más amplio, golpearon con todas sus fuerzas. Afuera, Raúl organizaba a los voluntarios para romper el muro desde el otro lado. Los martillazos resonaban como campanas de salvación. «Ya casi, Jorge, resiste», gritó Raúl, con la voz cargada de emoción. El muro cedió, y una bocanada de aire fresco entró en el pasillo. Los tres atrapados respiraron como si fuera agua en medio del desierto. Con ayuda de cuerdas y manos extendidas, los sacaron uno a uno. La multitud estalló en aplausos y llanto al verlos emerger. Mariana corrió hacia ellos, abrazando a Jorge con fuerza. «Pensé que te había perdido». Él, aún jadeando, respondió con una sonrisa tranquila. «Todavía no me toca, doctora». El voluntario herido fue colocado en una camilla improvisada, mientras el otro se desplomaba en el suelo, agotado pero vivo. Todos los presentes miraban a Jorge con admiración. No era el mismo hombre que había entrado minutos antes. Algo en su mirada, en su postura, hablaba de una fuerza renovada. Don Felipe se acercó despacio, con el casco en la mano. «Esa luz que traes en los ojos, muchacho, guárdala bien, porque la vas a necesitar para lo que viene». Jorge asintió en silencio. Sabía que esa noche aún no terminaba. Pero ahora, con esa llama dentro de él, estaba preparado para enfrentarlo todo. El rescate de Jorge y los dos voluntarios se convirtió en un rayo de luz en medio de la noche sombría. La noticia corrió de boca en boca entre vecinos y brigadistas. «Salieron vivos, todavía hay esperanza». La multitud, antes sumida en la angustia, comenzó a aplaudir, a llorar y a gritar palabras de aliento. El aire, aún cargado de polvo y miedo, se llenó por un momento con la fuerza de la esperanza compartida. Mariana, mientras atendía al joven herido, levantó la vista hacia Jorge. «¿Ves lo que provocaste? No fue solo un rescate, es como si hubieras devuelto la fe a todos». Él sacudió la cabeza, humilde. «No fui yo. Fue algo mucho más grande». Ella lo miró en silencio, comprendiendo que algo había cambiado en su interior, aunque no necesitara explicarlo con palabras. Raúl, con los planos improvisados en mano, se acercó rápidamente. «Jorge, hay más señales de vida». Los perros de búsqueda marcaron al fondo, cerca de lo que era la escalera principal. «Tenemos que movernos allá». «Entonces vamos», respondió Jorge sin dudar. Se organizaron en segundos. Don Felipe coordinaba a los voluntarios dividiendo grupos. Unos reforzaban las paredes con maderas, otros retiraban escombros y un tercer grupo se encargaba de pasar agua y lámparas. La colonia entera parecía haberse unido en un solo cuerpo. Jóvenes que nunca habían tocado una pala sudaban junto a rescatistas experimentados, y mujeres que horas antes lloraban ahora cargaban cubetas con piedras como si fueran soldados en una batalla. Un niño de apenas 10 años se acercó con una botella de agua en la mano. «Señor, tómela. Mi papá dice que usted necesita fuerzas». Jorge aceptó el regalo conmovido, se inclinó y le revolvió el cabello. «Gracias, campeón. Tú también eres parte del rescate». El murmullo de voces crecía. Oraciones espontáneas se escuchaban entre la multitud, rosarios en manos temblorosas, promesas hechas en voz baja
a cambio de que sus seres queridos fueran encontrados. La fe colectiva era palpable, como un viento que empujaba a todos hacia adelante. Al llegar al nuevo punto señalado, Jorge se arrodilló sobre los cascajos, colocó su oreja contra el suelo y pidió silencio. Al principio no escuchó nada, solo el crujido lejano del concreto, pero entonces un sonido débil, golpes, esta vez más claros, repetidos con insistencia. «¡Hay más sobrevivientes!», gritó levantando la mano. El clamor de la multitud estalló. Los rescatistas se miraron entre sí con renovada energía. Mariana corrió hacia él con vendas listas, mientras Raúl comenzaba a señalar las áreas de excavación segura. «Tenemos que abrir un túnel aquí», indicó Raúl, marcando el suelo con tiza. «Pero debe ser rápido y preciso. Si golpeamos el punto equivocado, todo esto se nos viene encima. Haremos turnos cortos, nadie se desgasta demasiado», añadió don Felipe con su voz de mando. «La clave es resistencia, no prisa». Jorge se unió al primer grupo, moviendo piedras con las manos sangrantes pero firmes. Sentía que cada bloque que apartaba era un paso más cerca de quienes aún luchaban por vivir. Los demás, inspirados por su ejemplo, trabajaban sin quejarse. La energía colectiva era distinta. Ya no era solo el miedo lo que los movía, sino la certeza de que sí era posible rescatar más vidas. El tiempo pasaba lento, pero cada minuto parecía más productivo que el anterior. Los vecinos repartían pan y café a los voluntarios, los perros ladraban señalando nuevas zonas, y hasta las autoridades que habían llegado se unieron al esfuerzo sin cuestionar jerarquías. La colonia Roma, que horas antes parecía derrotada, ahora respiraba con un solo corazón, y en medio de ese latido común, Jorge sintió que no solo era él quien había cambiado. Todo un barrio estaba siendo transformado por la esperanza. El sonido de los golpes dentro de los escombros volvió a escucharse, más fuerte esta vez, y con ello, la certeza. Estaban más cerca que nunca de otro milagro. El túnel avanzaba lentamente, como un hilo de vida abierto entre la montaña de ruinas. El sonido de palas, marros y manos golpeando el concreto se mezclaba con jadeos y órdenes cortas. Cada tanto, un silencio absoluto caía sobre todos, buscando escuchar señales desde adentro. Y sí, las respuestas llegaban. Golpes rítmicos, débiles, pero persistentes. Era la confirmación de que había personas esperando, resistiendo más allá del dolor y del miedo. Jorge, cubierto de sudor y polvo, sentía que su cuerpo estaba al límite, pero no se detenía. Cada piedra apartada era un triunfo, cada metro ganado era esperanza pura. Raúl, con voz ronca, advertía una y otra vez: «Cuidado con esa viga, está a punto de ceder. Si se mueve, se viene todo abajo». Don Felipe se acercó, observando con ojo experto el muro tambaleante que amenazaba con desplomarse sobre el túnel. Sus arrugas parecían más profundas bajo la luz temblorosa de las lámparas. Colocó su mano sobre el hombro de Jorge. «Muchacho, detengan el trabajo por un momento. Ese muro no aguanta más». «No podemos parar, don Felipe». «Hay gente viva allá adentro», respondió Jorge con la voz cargada de urgencia. El veterano guardó silencio un instante, midiendo cada grieta con mirada entrenada. Luego, con calma casi solemne, dijo: «Yo voy a reforzar ese punto. Ustedes sigan abriendo el camino». Raúl frunció el ceño. «Es demasiado arriesgado, cualquier movimiento brusco y lo aplasta». Don Felipe sonrió con serenidad. «He estado en esto más de 30 años. Ya vi caer demasiados muros. Déjenme a mí esta última». Antes de que pudieran detenerlo, se internó en el pasillo improvisado cargando unas maderas y cuerdas. Jorge quiso seguirlo, pero Mariana lo sostuvo del brazo. «Déjalo, Jorge, sabe lo que hace». Él apretó los dientes. «No quiero que se sacrifique por nosotros». «No lo hace por nosotros», respondió ella con los ojos brillantes. «Lo hace por ellos, los que esperan allá adentro». Dentro del túnel, don Felipe trabajaba con movimientos lentos pero seguros, colocando los refuerzos en los puntos críticos. Su respiración era pesada, pero sus manos no temblaban. De vez en cuando lanzaba frases cortas hacia atrás. «No pierdan tiempo, se sigan cavando. La gente necesita salir».
Un crujido estremecedor sacudió la estructura. El muro comenzó a ceder. Jorge corrió hacia él, desesperado. «Don Felipe, salga de ahí ya». El viejo levantó la vista y sonrió, esa sonrisa tranquila que siempre lo acompañaba. «No, hijo, si me muevo ahora, cae todo. Ustedes terminen el trabajo». De pronto el muro se vino abajo parcialmente. Una lluvia de piedras y polvo cubrió el pasillo. Los voluntarios gritaron. Jorge trató de avanzar, pero Raúl lo sujetó con fuerza. «No entres, se hunde todo». El estrépito se apagó después de unos segundos eternos. Cuando la nube se disipó, vieron que el túnel seguía en pie, milagrosamente reforzado. Pero don Felipe estaba bajo los escombros. Jorge cayó de rodillas, golpeando el suelo con rabia. «No, tenía que ser yo, no él». Mariana, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuerte. Él lo eligió, Jorge. Sabía lo que hacía. Gracias a él el túnel está abierto. Entre las piedras, lograron oír su voz débil, apenas un susurro. «Hijo, ahora tú eres quien debe guiar». Esas fueron sus últimas palabras. El silencio posterior fue tan pesado como el concreto que lo cubría. La multitud guardó luto en ese instante, pero al mismo tiempo, algo en los rescatistas se encendió con más fuerza. El sacrificio de don Felipe no sería en vano. Jorge se levantó, con el rostro endurecido por el dolor, y declaró: «Él nos abrió el camino. Ahora nos toca a nosotros terminarlo». Y así, con lágrimas y rabia convertidas en determinación, el equipo retomó la excavación. Cada golpe de pala era también un homenaje, cada piedra apartada era un juramento. Honrar la vida de don Felipe, salvando las que aún aguardaban bajo la montaña de ruinas. El eco de las últimas palabras de don Felipe seguía latiendo en la mente de Jorge mientras avanzaban entre los escombros. Cada piedra retirada era un recordatorio de que aquel hombre había dado su vida para mantener abierto el camino. Nadie se atrevía a hablar demasiado. El silencio estaba cargado de respeto, pero también de determinación. Raúl, con voz firme, marcó el ritmo. «El túnel está seguro por ahora, pero no sabemos cuánto tiempo aguantará. Necesitamos llegar ya». Mariana, arrodillada, repartía agua a los voluntarios exhaustos. «No se detengan, estamos cerca, pueden hacerlo». De pronto, entre el retumbar de los martillazos, se escuchó un sonido distinto, un grito ahogado, débil, pero inconfundible. Jorge levantó la mano pidiendo silencio. El aire quedó suspendido. Y entonces lo oyeron todos, voces varias llamando desesperadas desde lo profundo. «Somos 3, estamos aquí, por favor, ayúdennos», gritó una mujer entre sollozos. El corazón de Jorge se aceleró. «Los tenemos, hay sobrevivientes», anunció con fuerza. Y la multitud afuera respondió con un rugido de esperanza. El equipo se abrió paso con furia renovada. Los brazos ardían, las manos sangraban, pero nadie se detenía. Era como si cada uno cargara con el espíritu de don Felipe, empujándolos desde atrás. El polvo los cegaba, pero la meta estaba clara. Tras horas interminables, lograron abrir un hueco lo suficientemente amplio. Jorge se arrastró primero, con la lámpara colgando de su casco. Al iluminar el interior, el corazón se le encogió. En una cavidad formada milagrosamente entre bloques, había una familia atrapada. Una madre sostenía a 2 niños contra su pecho. Sus rostros estaban pálidos, cubiertos de polvo, pero sus ojos brillaban con vida. «Tranquilos, ya llegamos», dijo Jorge con la voz quebrada por la emoción. «No los vamos a dejar aquí». La mujer rompió en llanto. «Pensé que nunca nos encontrarían. Estuvieron resistiendo por algo», respondió él. «Ahora vamos a sacarlos». Raúl entró detrás, evaluando el espacio. «Podemos sacarlos uno por uno, pero hay que improvisar arneses. No es un camino fácil». «No importa lo difícil que sea», replicó Jorge. «Lo haremos». Mariana alcanzó vendas y agua por el túnel. «Denles sorbos pequeños, no demasiado de golpe», instruyó con precisión. La madre apenas pudo agradecer con un gesto mientras humedecía los labios de los niños. El primero en salir fue el niño mayor, de unos 10 años.
Jorge lo aseguró con cuerdas alrededor del torso y lo empujó hacia el túnel, mientras los voluntarios lo jalaban con cuidado desde afuera. El pequeño salió entre aplausos, llorando, y fue recibido en brazos por médicos y vecinos. Después sacaron al más pequeño, que apenas tenía 5 años. Jorge lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido débil, y lo entregó a manos seguras al final del pasillo. El grito de alegría de la multitud se escuchó como un trueno en medio de la noche. Quedaba la madre. Ella, temblando, miró a Jorge. ¿Y usted podrá salir también? Él sonrió con cansancio. Primero usted, yo saldré después. Con ayuda de Raúl, la aseguraron y la guiaron hacia afuera. Cuando emergió a la superficie y abrazó a sus hijos, el barrio entero estalló en lágrimas y vítores. Era como presenciar un milagro. Jorge y Raúl se quedaron unos segundos dentro, respirando el aire viciado del túnel. Sus cuerpos estaban al borde del colapso, pero había en ellos una paz distinta. «Lo logramos», murmuró Raúl, limpiándose el sudor. «No, Raúl», corrigió Jorge, mirando hacia arriba como si atravesara las toneladas de concreto. «Lo logramos todos, y no estábamos solos». Cuando finalmente salieron exhaustos, la multitud los rodeó. Mariana los abrazó con fuerza, y los niños rescatados corrieron a darles las gracias. Nadie podía contener las lágrimas. El sacrificio de don Felipe no había sido en vano. Esa familia estaba viva. Y en ese momento, la colonia entera comprendió que la tragedia podía derrumbar muros, pero nunca la voluntad de un pueblo unido por la fe y el coraje. La madrugada finalmente había llegado, y con ella un aire más frío que contrastaba con el calor sofocante de las horas anteriores. La colonia Roma estaba cubierta de un silencio extraño, interrumpido solo por el murmullo de motores de ambulancias que se alejaban y el llanto apagado de algunos familiares. El polvo seguía flotando en el aire, como si la ciudad aún no quisiera soltar la memoria de la catástrofe. Jorge se apartó unos metros del tumulto. Se sentó sobre un pedazo de concreto y dejó caer la cabeza entre las manos. Sus músculos dolían, sus uñas estaban desgarradas y sus ojos rojos de tanto polvo y llanto. Pero lo que más pesaba era el vacío que le dejó don Felipe. Mariana se acercó despacio y se sentó junto a él. «No he parado de pensar en lo que dijo antes de que cayera, que tú debías guiar ahora». Jorge suspiró, con la voz quebrada. «Él me veía más fuerte de lo que soy. Yo solo quería salvar a unos cuantos. Él entregó su vida por todos». Ella lo miró con firmeza. «Y eso mismo hiciste tú, Jorge. No te enterraste bajo esas piedras, pero dejaste tu alma en cada minuto allá adentro». Hubo un silencio breve, mientras ambos observaban cómo la madre rescatada abrazaba a sus hijos con la fuerza de quien ha vuelto a nacer. Esa escena iluminaba la oscuridad mucho más que cualquier lámpara. «¿Sabes qué creo?», dijo Mariana, rompiendo el silencio. «Que la verdadera diferencia no está en cuántos salvamos, sino en no dejar nunca de intentarlo. La esperanza que mantuvimos viva allá adentro, eso es lo que quedará». Jorge asintió, y sus palabras le hicieron recordar el instante en que había visto la luz en medio del derrumbe. Cerró los ojos un momento y volvió a escuchar esa voz. «No estás solo». Nunca lo estuviste. Al abrirlos, ya no había lágrimas en su rostro, sino una calma serena. «Mariana, pensé que había visto a mi padre en la oscuridad, pero no era él, era Cristo, y entendí que no vino a sacarme de los escombros, vino a sacarme de mí mismo, de esa oscuridad que me perseguía desde niño». Ella lo observó en silencio, conmovida. Entonces no fue solo un rescate físico, fue un rescate del alma. Jorge respiró hondo, mirando el cielo todavía cubierto de polvo y luces rojas de patrullas. «Sí, creo que él nos mostró que la fuerza no está solo en nuestras manos, sino en la fe que nos une». Raúl se acercó, con la ropa hecha trizas y el rostro ennegrecido. «El gobierno acaba de confirmar que el edificio no se puede tocar más, demasiado inestable. Lo que logramos hoy fue lo último que podía hacerse aquí.
Su voz era grave, pero no derrotada. Jorge lo miró fijamente. Entonces, más que nunca, tenemos que seguir en otros puntos. La ciudad entera nos necesita. Mariana lo tomó del brazo, preocupada. Pero necesitas descansar, no eres de hierro. Él sonrió con cansancio. No, no soy de hierro, soy carne y hueso como todos. Pero no camino solo, y mientras tenga fuerzas no voy a detenerme. El silencio que envolvía la colonia ya no era de muerte, sino de duelo mezclado con esperanza. Algunos vecinos encendían velas, otros levantaban oraciones colectivas. Los nombres de los que se habían ido eran murmurados, pero también los de los que habían vuelto a la vida gracias al esfuerzo de todos. Jorge se puso de pie lentamente, mirando hacia los restos del edificio. La imagen de don Felipe se dibujaba en su memoria, firme, sonriente, como un faro en medio de la tormenta. Él nos abrió el camino, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Ahora nos toca a nosotros mantenerlo. El viento frío recorrió la calle, levantando polvo y hojas secas. Y en ese suspiro de la ciudad herida, Jorge comprendió que lo que acababa de vivir no era un final, sino el inicio de algo mucho más grande. El sol comenzaba a asomar entre los edificios dañados, tiñendo de naranja las calles cubiertas de polvo. La colonia Roma despertaba en silencio, como si temiera romper la frágil calma que seguía a la tormenta. Jorge observaba aquel amanecer con el corazón apretado. Habían pasado horas que parecían años, y cada minuto había dejado huellas imborrables en su piel y en su alma. Mariana se acercó con un termo de café en las manos, las cuales temblaban por el cansancio. «Tómalo, lo necesitas más que yo». Él sonrió agradecido. «Si no fuera por ti, muchos no habrían resistido allá afuera». Ella lo miró fijamente. «Y si no fuera por ti, Jorge, no habríamos tenido la fuerza de entrar. No minimices lo que hiciste». Raúl, con las ropas desgarradas y el casco lleno de grietas, se unió a ellos. «La colonia entera te ve como un líder». Incluso los oficiales de protección civil estaban pidiendo que coordinaras más brigadas. Jorge negó con la cabeza, respirando hondo. «Yo no soy líder de nadie, solo soy un rescatista más». Raúl replicó con firmeza. «No, Jorge, un rescatista más no inspira a todo un barrio a seguir excavando cuando ya no quedaban fuerzas. Un rescatista más no logra que gente desconocida se convierta en familia en cuestión de horas. Tú eres distinto». Las palabras lo golpearon con fuerza. Por primera vez, no las rechazó. Miró hacia los escombros, recordando a don Felipe, y comprendió que quizá había llegado el momento de aceptar ese papel que tanto había evitado. Un grupo de vecinos se acercó con flores y velas, colocándolas frente al edificio colapsado. Una mujer levantó la voz. «No queremos olvidar lo que pasó aquí, pero tampoco queremos olvidar a quienes nos dieron esperanza». Jorge la escuchó en silencio. Aquellas palabras eran una carga y al mismo tiempo una promesa. Se adelantó unos pasos y con voz firme dijo: «Este no es el final. La ciudad sigue herida y necesita de todos nosotros. No basta con sacar a los sobrevivientes. Tenemos que reconstruir, sanar y acompañar a quienes lo han perdido todo. Esa es la verdadera misión». Un aplauso estalló entre los presentes. Algunos lloraban, otros sonreían con alivio. Mariana lo miraba orgullosa y Raúl asintió con gravedad. Jorge sabía que aún tenía cicatrices internas, que la sombra de 1985 y la pérdida de su padre siempre lo acompañarían. Pero ahora comprendía que esa herida también podía ser un faro. Había encontrado en Cristo la luz que lo liberaba de la oscuridad, y en la gente que lo rodeaba la fuerza para seguir caminando. Se giró hacia Mariana y Raúl. «A partir de ahora, no somos solo un grupo de rescatistas. Somos una familia, y vamos a seguir juntos, donde sea que la ciudad nos necesite». Ellos asintieron sin dudar, sabiendo que aquel compromiso los unía más allá de cualquier catástrofe. Un niño que había sido rescatado horas antes se acercó corriendo y abrazó las piernas de Jorge. «Gracias por salvarnos». Él se agachó acariciándole el cabello.
no me des las gracias a mí. Agradece a todos los que estuvieron aquí contigo, porque cuando nos unimos, los milagros suceden. Y en su interior, una certeza se encendió. La fe no solo había iluminado su camino, también había encendido la chispa en cada corazón que había estado esa noche en la colonia Roma. Antes de cerrar este relato, quiero recordarte algo muy importante. Suscríbete al canal para seguir acompañándonos en historias de esperanza, fe y valentía que nacen en medio de la adversidad. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos como este. Y no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta experiencia y descubrir más historias que transforman el alma. Porque al final, lo que mantiene en pie a una ciudad no son los muros, sino la fe y el amor que la sostienen.